Bueno, vamos comenzando entonces. Les pido por favor ocupar sus lugares para dar inicio a la primera sesión de la jornada de hoy. El objetivo de esta sesión es conocer un poco el panorama internacional de las políticas productivas, identificar algunas oportunidades para la región y para la Argentina. Vamos a tener 3 exposiciones. Cada expositor va a tener 15 minutos para hacer una presentación, así que les pido por favor respetar esos tiempos, así estamos un poco atrasados en el programa. Y lo interesante es que después vamos a tener una sesión de intercambio de preguntas y respuestas. Así que para comenzar quisiera dar la palabra a Marco Ginás, director de la División de Desarrollo Productivo Empresarial de CEPAL. Marco. Muchísimas gracias, Ángeles. Un saludo a todos los ministros que nos acompañan, a los demás actores que se hacen presentes en esta conversación de hoy, a Ignacio y todo su equipo de la CFI. Realmente un placer estar con ustedes en esta conversación sobre desarrollo productivo con enfoque territorial. Esta mañana precisamente le comentaba a Ignacio y su equipo que estuve la semana pasada en Panamá, precisamente acompañando una conversación análoga a la que nos convoca el día de hoy. Ellos se están moviendo en la dirección de establecer una estrategia nacional de articulación productiva territorial. Traigo eso a colación porque eso de alguna manera demuestra que incluso en países pequeños donde uno creería que el tema subnacional no es tan relevante, lo están tomando, digamos, como un tema central de sus agendas. Y estos esfuerzos en materia de desarrollo productivo territorial, Ignacio y todos, lo vemos, digamos, a lo largo y ancho de nuestra región. Chile, y ya José Miguel posiblemente comentará más al respecto, viene trabajando en un proceso de descentralización de sus esfuerzos de desarrollo productivo, particularmente con los comités de desarrollo productivo regionales. En Colombia también ha habido, digamos, un esfuerzo en este frente. México lleva incluso décadas, incluso cuando no existía precisamente una política industrial de nivel nacional, se venía trabajando, digamos, en estos esfuerzos de desarrollo productivo. Entonces, simplemente para mandar la señal de que esta conversación que nos trae hoy a colación, digamos, Argentina no es el único país que la está dando. Con eso como contexto, simplemente es mencionar que de alguna manera tengo la ventaja en estos 14 minutos que me deben faltar, Ángeles, que el secretario ejecutivo de alguna manera ya planteó muchos de los elementos y en ese sentido, digamos, mi presentación va a ser básicamente complementar algunos de los mensajes que él ya transmitió. Con eso entremos en materia y creo que no está pasando. Si de pronto me ayudan, sí, ahí. De nuevo, ya el secretario ejecutivo lo mencionó, pero efectivamente América Latina y el Caribe acaba de terminar, digamos, una década aún más perdida que la famosa década perdida de los años 80. Él ya lo mencionaba, entre 2014 y 2023, nuestra región creció a tan solo 0,9% promedio anual, muy inferior, digamos, que ese 2% que se creció durante esa famosa década de los años 80. Y detrás, digamos, de ese pobre desempeño en materia de crecimiento económico está una productividad que ha permanecido prácticamente estancada e incluso decayendo en la última década. Aquí particularmente llama incluso la atención ese hito que se dio en 2017 cuando la productividad promedio laboral del resto del mundo, digamos, sobrepasa esa productividad laboral en América Latina y el Caribe. En otras palabras, nos estamos quedando atrás frente al resto del mundo. Y aquí vale la pena recordar esa famosa frase que generalmente nos gusta citar del profesor Paul Krugman, premio Nobel de Economía, cuando decía: la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo. Si no abordamos ese reto de productividad estancada, difícilmente vamos a poder abordar otros retos en materia de desarrollo, como es la reducción de la pobreza, como es la reducción de la desigualdad, como es la creación de empleo decente, la reducción de informalidad e incluso la posibilidad de abordar retos de índole climática. A su vez, si pasamos a la siguiente,
Detrás, digamos, de ese desempeño en materia de productividad, detrás de ese pobre desempeño en materia de productividad, a su vez, existe una gran diversidad en el comportamiento de esta productividad, tanto en el nivel de productividad como en el crecimiento. Aquí vemos precisamente las cifras que estuvimos incluyendo en nuestro más reciente edición de nuestro panorama de las políticas de desarrollo productivo en América Latina y el Caribe, donde vemos que incluso a Argentina no le va tan mal, digamos, en términos de nivel de productividad, con una productividad laboral, digamos, por hora por encima del promedio de América Latina y el Caribe. Sin embargo, digamos, cuando nos vemos ya a nivel del crecimiento de esa productividad, vemos que efectivamente Argentina se encontró en el año 2024 por debajo de ese promedio. No se nos puede olvidar que al final del día aquí lo importante es mantener unas tasas altas de crecimiento de la productividad en el tiempo. Y a su vez, detrás de ese nivel y cambio en la productividad, también venimos insistiendo en que en nuestra región existe una gran heterogeneidad a nivel subnacional en materia de productividad. En otras palabras, coexisten al interior de nuestros países entidades territoriales con una gran diversidad, digamos, en el nivel de productividad. En esta diapositiva precisamente preguntaba, no tenemos el dato de Argentina y me comentaban precisamente que no existe, digamos, estadísticas oficiales, particularmente con una serie de tiempo que nos permitiera, digamos, ilustrar el caso argentino, pero en el resto, digamos, de América Latina y del Caribe vemos efectivamente esa diversidad en el nivel de productividad a nivel subnacional. Y como ya lo planteaba el secretario ejecutivo, desde CEPAL venimos insistiendo en que para abordar ese reto de productividad, para detonar la productividad, necesitamos una transformación productiva de nuestras economías. Y esa transformación productiva no se va a dar de manera espontánea, necesita y requiere de políticas explícitas, de políticas deliberadas que apunten precisamente a esa sofisticación, a esa diversificación, a ese cambio estructural positivo de nuestros aparatos productivos. Y para ello precisamente estamos planteando la necesidad de escalar y mejorar las políticas de desarrollo productivo tanto de los países como de sus territorios para abordar ese reto de productividad. Ahora bien, bajo una nueva visión de estas políticas, y en ese sentido déjenme muy rápidamente compartir con ustedes algunos de los elementos de esa nueva visión. En primer lugar, entendemos estas políticas de desarrollo productivo precisamente como esos esfuerzos que directamente apuntan a esa transformación productiva como vehículo para detonar la productividad de nuestros países y de nuestros territorios. Con esa definición amplia, se podrán imaginar que esto no se trata exclusivamente de políticas para el sector industrial manufacturero. Precisamente esa es una de las razones por las cuales hablamos de políticas de desarrollo productivo y no de políticas industriales. Bajo esta nueva visión pueden caber políticas de desarrollo productivo para el sector agro, para el sector agroindustrial, para el sector de servicios, para el sector de minería y obviamente para el sector industrial manufacturero. Dicho eso, sí venimos insistiendo que en el marco de estas políticas hay que priorizar. Estamos condenados a priorizar, un poco parafraseando unos profesores de Harvard. Y para ello, precisamente, venimos planteando un portafolio de sectores impulsores donde creemos, digamos, que nuestra región tiene amplias oportunidades de mejora de productividad. Se tratan de 14, 15 áreas o sectores que vale la pena mencionar. No se trata de una lista exhaustiva de sectores, más aún no se trata de que todos los países y todos los territorios deban apostarle, digamos, a estos sectores, pero sí hemos querido poner, digamos, estos sectores sobre la mesa precisamente para propiciar esa conversación sobre la necesidad de priorización en el marco de estas políticas. Ahí aparecen sectores del ámbito industrial manufacturero,
otros sectores del ámbito del sector servicios, y aparecen, digamos, también otros sectores donde vemos que su desarrollo no solo tendría, digamos, impacto en la productividad, sino que generarían, digamos, externalidades positivas en materia ambiental. Por tema de tiempo no voy a entrar en cada uno de ellos, pero bueno, igual le estaremos compartiendo esta presentación. También bajo esta nueva visión, digamos, entendemos estas políticas principalmente como esfuerzos colaborativos entre múltiples actores del sector público, privado, academia, sociedad civil, precisamente para identificar y abordar esos cuellos de botella que limitan esa transformación productiva, pero también esfuerzos colaborativos a diferentes niveles de gobierno, entre el nivel nacional y el nivel subnacional. Y por lo tanto, el tema de gobernanza para el desarrollo productivo se vuelve elemento fundamental, digamos, de todo este planteamiento. Incluso entendemos esta gobernanza para el desarrollo productivo como los mecanismos, llámense instancias de coordinación, pero también dinámicas, rutinas, reglas de juego, incentivos que permiten la alineación de múltiples actores, recursos, esfuerzos en torno a agendas estratégicas en materia de desarrollo productivo. En cuarto lugar, bajo esta nueva visión, y ya lo mencionaba José Manuel, entendemos estas políticas de desarrollo productivo que buena parte de su acción debe ocurrir a nivel subnacional, a nivel local, con los actores locales, y por lo tanto, digamos, la importancia de incrementar el protagonismo de los gobiernos subnacionales en estas políticas. Yo creo que aquí estoy de alguna manera predicando ante los conversos, pero simplemente vale la pena mencionar que hay argumentos tanto técnicos como políticos de este enfoque territorial de las políticas de desarrollo productivo. Claramente el tener esta aproximación permite escalar los esfuerzos en la medida en que no solo estamos sumando los esfuerzos que se pueden dar desde las capitales. Claramente esta aproximación nos permite tener en cuenta las particularidades productivas. Ya Ignacio mencionaba precisamente la gran heterogeneidad productiva que hay en Argentina. No se puede, digamos, pretender trabajar en agendas desde la capital con una camisa de una sola talla para todo el país. Adicionalmente, esta aproximación permite, digamos, tener en cuenta las capacidades institucionales a nivel subnacional, donde generalmente estamos viendo una gran heterogeneidad en la materia. Pero también hay argumentos políticos, y es precisamente el hecho de que vemos cada vez más cómo los actores locales desde las regiones están ávidos de tomarse en sus propias manos las riendas de su desarrollo en general, pero particularmente de su desarrollo productivo, y eso lleva precisamente a que incluso las soluciones genéricas, preenlatadas que vienen, digamos, desde la capital no sean vistas de la mejor manera, precisamente porque no atienden las necesidades específicas de los territorios. Pero adicionalmente está el argumento de poder atender particularmente a esos territorios más rezagados, particularmente para que no hayan las repercusiones políticas que nos señala incluso el profesor Andrés Rodríguez Pose del London School of Economics, cuando habla precisamente de la venganza de esos lugares que no importan en la medida en que se estén quedando, digamos, detrás en materia de desarrollo. Con ese convencimiento sobre la importancia de ese enfoque territorial, ya se ha mencionado varias veces, desde CEPAL, digamos, lanzamos una red de gobiernos subnacionales para el desarrollo productivo, Redepro. Ya tuvimos incluso a la prefecta Paola Pavón, que nos comentaba efectivamente incluso los esfuerzos que venimos haciendo en el marco de esta red, un espacio que precisamente, como ella lo indicaba, busca servir de plataforma para ese diálogo entre pares, pero más allá incluso de pensar en un intercambio de buenas y malas prácticas, incluso pensar en la posibilidad de que haya trabajos y proyectos entre regiones, incluso de diferentes países. Y bajo esta nueva visión también entendemos estas políticas como esa conjunción de esfuerzos horizontales por un lado, es decir, esfuerzos que son transversales a todos los sectores de la economía, pero muchos de ellos también esfuerzos verticales asociados precisamente a esas prioridades productivas que se definan bajo estas políticas.
Esos esfuerzos horizontales y verticales al final del día se terminan materializando en una cantidad de frentes. Aquí aparece una diapositiva que cariñosamente le hemos puesto el nombre de la casita, donde aparece una serie de pilares o frentes que deben de alguna manera combinarse en el marco de estos esfuerzos de desarrollo productivo. Esta diapositiva no pretende tampoco plantear una lista exhaustiva de temas, pero sí creemos que de alguna manera agrupa un buen pareto de los esfuerzos que hay que combinar. En ese sentido, este tema de desarrollo productivo va más allá del tema de financiamiento, y yo creo que ese es uno de los mensajes que me gustaría, digamos, dejar claro el día de hoy. Si bien el tema de financiamiento es fundamental, hay que combinar esfuerzos en múltiples otros frentes, y en ese sentido el reto está en cómo combinamos, digamos, todos esos esfuerzos. En ese sentido hay que trabajar en esfuerzos de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo productivo, en materia de extensionismo, en materia de emprendimiento, en materia de agenda de transformación digital para el desarrollo productivo, en materia de identificación y cierre de brechas de talento humano, particularmente sobre las apuestas que se trabajen. Hay que trabajar en esfuerzos de inversión y de atracción de inversión extranjera directa y ver cómo se maximiza esa transferencia de conocimiento y tecnología por parte de esa inversión. Hay que trabajar en agendas de infraestructuras específicas y otros bienes públicos específicos. Hay que trabajar en agendas regulatorias y de calidad específicas a ciertos sectores. Hay que trabajar en esfuerzos de internacionalización. Pero de nuevo, más allá que cada uno de estos ingredientes, es importante la forma en que combinamos precisamente estos esfuerzos en torno a recetas estratégicas en materia de desarrollo productivo. Y ahí es donde aparece precisamente el tema de desarrollo productivo con enfoque territorial. Ya lo decía la prefecta, es en el territorio al final del día donde hay que materializar, digamos, los esfuerzos en esos diferentes frentes. Y aparece también ese tema de gobernanza para el desarrollo productivo como la forma en que vamos a combinar todos estos esfuerzos. Precisamente desde CEPAL, y ya lo mencionaba el secretario ejecutivo, venimos planteando a las iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva como una forma de organizar de manera efectiva estos esfuerzos. Estas iniciativas de articulación productiva las definimos como cumpliendo 3 características mínimas. En primer lugar, son iniciativas que apuntan a la mejora de la productividad y la competitividad de las empresas subyacentes. En segundo lugar, adoptan, digamos, un enfoque estratégico, en otras palabras, alinean esfuerzos para la consecución de objetivos concretos, y también hay un compromiso de mediano y largo plazo por parte de los actores que participan en estas iniciativas. Y en tercer lugar, son iniciativas que se soportan en mecanismos de gobernanza participativa. Con esta definición bastante amplia, efectivamente bajo estas iniciativas caben las iniciativas clúster, pero también iniciativas de redes empresariales, de desarrollo de cadenas productivas, de redes de proveeduría, entre otras. Precisamente en el marco de nuestro más reciente panorama de las políticas de desarrollo productivo, incluimos un capítulo sobre estas iniciativas de articulación productiva en la región, porque lo cierto es que ya hoy en día existen muchas de estas iniciativas. Hicimos un inventario de más de 700 de estas iniciativas, donde países como Brasil, Chile, Colombia y México, digamos, aportan el mayor número de iniciativas a este inventario, y donde aparecen de alguna manera los sectores más representados, siendo el sector agro en primer lugar, el sector industrial manufacturero en segundo, en tercer lugar el sector turismo y en cuarto lugar el sector de las TIC. De nuevo, convencidos, digamos, de la importancia de estas iniciativas de articulación productiva como una forma de organizar estos esfuerzos. Ya lo mencionaba José Manuel, hace ya casi 2 años lanzamos esta plataforma de iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva que apunta a 2 objetivos. En primer lugar, darle visibilidad a estos esfuerzos que ya hoy en día existen en la región, pero en segundo lugar, fortalecer estas iniciativas para que se conviertan en punta de lanza de las agendas de desarrollo productivo de nuestros países y de sus territorios. Hoy tenemos más de 400 de estas iniciativas registradas, tenemos una cantidad, digamos, de
oferta de servicios y herramientas, más allá, digamos, de información estadística de estas iniciativas. Estamos desarrollando, por ejemplo, una comunidad de práctica que llega esta semana a su 10ª versión y que ya ha convocado a miles de actores que trabajan en estas agendas en nuestra región. Además, hemos lanzado toda una serie de convocatorias, por un lado en materia de economía circular, por otro lado en materia interclúster, precisamente para fortalecer estos esfuerzos en nuestra región. Y finalmente decimos que un elemento importante de esta nueva aproximación a las políticas de desarrollo productivo es que adopten, digamos, un enfoque de internacionalización. Eso además para mandar un claro mensaje de que esto no se trata del viejo proteccionismo de antaño. Con eso llego a mis reflexiones finales, Ángeles, que yo creo que ya debo estar sobre el tiempo, pero espero, digamos, que haya quedado claro en esta corta presentación que América Latina y el Caribe deberá escalar y mejorar sus políticas de desarrollo si quiere escapar de esa trampa de baja capacidad para crecer, y buena parte de ese escalamiento y mejoramiento de estas políticas dependerá precisamente de lograr avanzar en agendas subnacionales de desarrollo productivo. Parte de ese reto precisamente radicará en fortalecer las capacidades de nuestros territorios para la implementación de estos esfuerzos, particularmente en esos territorios donde hay menos capacidades para trabajar en estas agendas. Es en ese sentido donde de nuevo nos ponemos a sus órdenes. Desde CEPAL estamos prestos a profundizar en nuestro acompañamiento a Argentina y a sus provincias en esta materia. Precisamente, y con eso llego al último mensaje final que siempre nos gusta recordar, el para qué de toda esta conversación, y es que solo en la medida en que trabajemos en profundas agendas de desarrollo productivo a lo largo y ancho de nuestro continente, pero particularmente a nivel subnacional, vamos a lograr mover la aguja de la productividad en nuestra región y finalmente lograr mayores niveles de bienestar para toda nuestra gente, que es de lo que se trata esta conversación. Muchísimas gracias y muy expectante de la conversación que vamos a tener, Ángeles. Muchas gracias Marco. Vamos a hacer un cambio de orden según está en el programa porque José Miguel Benavente tiene que retirarse antes, así que le vamos a dar la palabra a José, es vicepresidente ejecutivo de Corfo. Bueno, muchísimas gracias y disculpen, voy a tener que partir a las 12 por compromisos previos, pero no quería dejar pasar la oportunidad primero de saludar y agradecer la invitación para mostrar un poco la experiencia que hemos tenido en Chile y particularmente en esta administración, en los procesos de descentralización de las políticas de desarrollo productivo. Y segundo, justamente escuchar un poco las experiencias tanto que nos trae la CEPAL como de otras latitudes que son muy importantes para avanzar en esta agenda, que en la cual nosotros hemos considerado parte de los pilares fundamentales de nuestra estrategia. Lo que tengo ahí es la presentación, se las dejo, voy a ir más o menos rápido en función del tiempo, pero nuestra estrategia de institución primero descansa sobre lo que la institución ha hecho en la historia. Obviamente no es reescribirlo, esto creo que es muy importante para el desarrollo institucional, ¿no? Nos basamos en lo que se han hecho en administraciones previas, que hemos estructurado en 3 ejes verticales: el tema del financiamiento para el desarrollo, un elemento central, y lo conversábamos al café, es la creación del primer Banco de Desarrollo de Chile. El proyecto de ley en este momento está en el Congreso, se llama AFIDE. El segundo tiene que ver con la promoción de emprendimiento, innovación y fomento productivo, desarrollo productivo, que es parte como que tradicional de la Corfo en distintas dimensiones. Y una tercera área que hemos denominado nueva política industrial, en la cual la Corfo ha retomado un poco con contexto, como bien decía Marcos, previo de este desarrollo productivo, ¿no?, en sectores estratégicos para Chile. De nuestra parte estamos encargados de la Estrategia Nacional del Litio, de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, hoy la Estrategia Nacional de Construcción Naval y también de Construcción Industrializada en Madera, que han sido poco los focos que nos hemos concentrado más allá de los elementos tradicionales. Y dentro de los elementos transversales, el tema de la sostenibilidad ha tenido un eje muy importante en esta administración. El segundo, el tema de género. Y el último, que es justamente el motivo de la discusión de hoy, son los temas de descentralización. ¿Y por qué el tema de descentralización? Y creo que es bien importante. Creo que Marco dijo un conjunto de argumentos técnicos que creo que son claves justamente con la discusión que hay, por lo menos en Chile, con respecto a algunos colegas que en realidad los temas de descentralización como que no les gustan mucho.
¿ok? Como que no creen mucho. Yo soy un regionalista acérrimo, no solamente nací en una región, sino que me crié toda mi vida en regiones. Entonces, regiones, en efecto, ¿no es cierto?, provincias, en el equivalente a Argentina, ¿no? Y efectivamente yo creo que hay dos argumentos adicionales que yo creo que han calado hondo dentro de la discusión, sobre todo técnica, con colegas míos, que es la primero, es lo que los economistas llamamos eficiencia. Los economistas tradicionales, ¿no es cierto?, voy a poner neoclásicos que han dominado, ¿no es cierto?, la política pública en Chile, para bien o para mal, descansan bajo la idea de la eficiencia estática. Significa en el fondo que los concursos nacionales, ¿no es cierto?, los recursos públicos se asignan en aquellos que tienen las mejores productividades a nivel nacional. Y el problema que tiene eso es que efectivamente uno termina asignando los recursos a aquellos que están más avanzados, tienen más capacidades, pero el problema, la contraparte de esto, es que las brechas entre los territorios se empiezan a agrandar más aún. Y esto genera un sistema de equilibrio bastante malo, ¿no? Hay otro concepto en economía que se llama eficiencia dinámica, que justamente lo que hace es que uno puede partir más atrás, pero la velocidad de convergencia puede ser más rápida de lo que hacen los que están en la punta. Y por lo tanto, uno tiene que tener un mix de instrumentos que principalmente atiendan a ambas partes. No estoy diciendo que solamente eficiencia estática, que es lo que ha primado en Chile durante muchos años, sino que también un conjunto de instrumentos que busquen, ¿no es cierto?, la eficiencia dinámica. Es decir, la oportunidad de aquellos que están un poco más atrasados de poder hacer el catching up, ¿no es cierto? Incluso terminan muchos de ellos sobrepasando a los líderes. Regiones me refiero como líderes. Esto ha descansado entonces que hay un conjunto de instrumentos ahora que tiene que ver que la competencia por ese instrumento se haga a nivel territorial, independientemente de otras que no haya competencia entre regiones. Y creo que ese es un elemento bien importante para convencer un poco a aquellos de que no están convencidos de que hay un argumento técnico, que hay eficiencia dinámica que sobrepasa y mejora la eficiencia estática. El segundo elemento técnico adicional a lo que me decía Marco tiene que ver con las masas críticas. Principalmente por dos motivos. Uno, hay una cosa que se llama el conocimiento tácito, que tiene que ver justamente con la inclusión, ¿no es cierto?, del estar cerca, sobre todo en elementos que tienen que ver con ciencia, tecnología, innovación y desarrollo productivo. Por lo tanto, el hecho de estar cerca es clave. Y lo segundo, que es bien importante, es la generación de capital social. Y no hay forma de generar capital social ni masa crítica en función del conocimiento tácito si no están cerca. Y por eso el territorio empieza a tomar un elemento más allá de lo que tradicionalmente la literatura ha considerado. Rodrigo Pose tiene algo de estos elementos y hay otros autores, pero quisiera agregar esos dos elementos que nosotros lo hemos tenido muy claro en el desarrollo de por qué estamos haciendo esto, el mecanismo desde el punto de vista del argumento de buen uso de recursos públicos, el proceso de descentralización relativamente en serio. En ese contexto, entonces, lo que hemos ido avanzando en una agenda que, si bien lleva un periodo relativamente largo con altos y bajos, esto empezó ya hace 25 años con el primer comité de innovación de Biobío, ¿no es cierto?, en la zona de Concepción, en esta figura que se llama Comité de Desarrollos Productivos Regionales, que es un cuerpo colegiado principalmente en genérico, compuesto en el caso actual de 14 miembros, de los cuales 11 son de la región y están liderados por la autoridad elegida en la región, que es el gobernador. De hecho, tenemos presidente de la Asociación de Gobernadores aquí junto con nosotros, el gobernador Silva, que podría decir críticamente si es que esto funciona o no funciona, pero por lo menos nuestra impresión es que de alguna manera hoy se ha empoderado a este cuerpo colegiado dirigido por los gobernadores o las gobernadoras, en los cuales 11 miembros de los 14 son elegidos a nivel regional, que representan los intereses, ¿no es cierto?, del mundo productivo, del mundo académico, del mundo técnico y además del mundo político a nivel territorial. Y creo que eso es bien importante. La representación de cada uno de los participantes no es que alguien tenga un interés particular de su sector productivo, en el caso de la empresa, o de una universidad en particular, sino es más bien en la visión que tiene este espacio de la sociedad civil organizada para discutir la asignación de recursos financieros para apoyar desarrollo productivo en el territorio. Los otros 3 miembros, ¿no es cierto?, para completar los 14, son representantes del Ministerio de Economía, uno de la Corfo y otro de Cercotec, que es la institución de promoción de la micro y la pequeña empresa, que principalmente lo que hacen es aprender de los desarrollos de algunos de estos comités para transmitir el mensaje, ¿no es cierto?, y los aprendizajes a otros comités. Entonces, una idea de aprendizaje colaborativo. Y esto es lo que hemos implementado durante esta administración de las 16 regiones, 13 las hemos hecho dentro de esta administración, descansa en los aprendizajes de 3 agencias que partieron hace muchos años atrás, como AICB, que de alguna manera nos dieron enseñanzas que nos permitieron implementar esto de la mejor manera posible. Hoy día están todos los comités de desarrollo productivo regionales instalados en todas las regiones. Se hicieron en distintos tiempos, porque los gobernadores de alguna manera, algunos de ellos querían ser pioneros y rápidamente implementarlo, y otros querían mirar cómo funcionaba esta cosa. Y habían algunos que querían implementarlo al final, así que no tuvimos un conflicto entre todos los gobernadores cómo lo implementábamos.
Y más encima hubo un caso bien interesante, entre medio hubo cambio de gobernadores, que son elegidos obviamente en Chile, y hubo un cambio, por ejemplo, en los primeros gobernadores había uno de oposición, por decirlo, y más pro gobierno habían 15, ahora eso cambió, eso actualmente creo que son 5 más de oposición y otros más de administración. Y les tengo que confesar que los gobernadores justamente entrantes, y más encima son los como más contentos, por lo menos lo que hemos conversado con ellos, de este mecanismo de descentralización de decisiones. Por lo tanto, lo que quiero transmitir con esto es que esto también le da una garantía por lo menos 3 o 4 años, que son los siguientes cohortes de gobernadores de este tipo de institución, que de alguna manera les parece que es una buena medida para poder asignar recursos a nivel territorial. Solamente para que tengan una idea, lo que hace principalmente desde el punto de vista presupuestario es que con la creación de los comités de desarrollo productivo regional hay una línea presupuestaria dentro de la ley de la República, que es el presupuesto nacional, que sale Comité de Desarrollo Productivo Regional de O'Higgins, por ejemplo, con una cantidad de recursos asignados, y la potestad de la asignación de esos recursos descansa en este comité. Nosotros como Corfo no participamos en ello, a pesar que los instrumentos son de la Corfo. Participamos en una cosa que les voy a explicar más adelante, que yo creo que es una cosa virtuosa, pero es realmente una transferencia de deberes y también de derechos. O sea, no solamente tienen los instrumentos, sino también tienen los recursos. Y la idea es que esos recursos vayan aumentando. Hoy día representan 1/3 del presupuesto de la Corfo, 1/3 del presupuesto de la Corfo, que se asigna en este momento a nivel de los comités de desarrollo productivo regionales en estos temas. Por lo tanto, la premisa que descansa esto es una visión compartida justamente del desarrollo territorial descentralizado, inclusivo e innovador. Eso es lo que está detrás, ¿no? Pensando de alguna manera, y la praxis nos ha mostrado que las regiones tienen heterogeneidad entre ellas, ya lo decían previamente, ¿no es cierto?, Marco y otro de personas nos antecedieron, para dar cuenta de esta heterogeneidad. Ojo que la heterogeneidad no solamente existe entre regiones, sino también mucha heterogeneidad al interior de la región. Pero está bien, de a poco vamos arreglando después. Hoy día los problemas que surgen son las heterogeneidades al interior del territorio, y es un tema que los comités tienen que, de alguna manera, manejar, ¿no? Pero antiguamente teníamos el problema de la heterogeneidad entre territorios y estas grandes brechas que se iban generando. Yo diría que hay varios elementos que están ahí, que principalmente son fundamentales para sacar adelante esto. Lo primero, lo que le decía el comité. Este comité es representativo de la región en los intereses del mundo privado, productivo, también del mundo técnico, universitario, etcétera, lo que le da una pertinencia en el territorio. El segundo, esto ha generado un cambio muy importante dentro de cómo la Corfo se articula para sacar adelante este tipo de iniciativas. Tuvimos que hacer un cambio más o menos importante, se creó una nueva gerencia, tenemos 3 grandes gerencias de la Corfo, una de ellas es desarrollo territorial, que tiene un conjunto de capacidades, ¿no es cierto?, para hacer un acompañamiento en la instalación de los comités y después, en el fondo, de ir velando, por ejemplo, en la entrega de información pertinente para tomar decisiones con respecto a lo que ocurre en el territorio. Esa información la tenemos centralizada porque hay muchas economías de ámbito de escala. Por ejemplo, hoy día tengo un convenio, un paréntesis, con impuestos internos, y en este momento sabemos todas las facturas o las boletas, o como quieran se llaman en cada uno de los países, de todas las transacciones entre todas las empresas de Chile en tiempo real. O sea, tenemos millones de transacciones en este momento entre empresas en Chile, y en el cual sabemos cómo están vinculadas las empresas porque podemos anclarlas al territorio. Y por lo tanto tenemos el mapa productivo, en este momento un piloto que estamos desarrollando en 2 provincias, de todo cómo está vinculada esa provincia entre las distintas empresas y con fuera de la provincia. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando el comité toma una decisión para apoyar un cierto sector en el desarrollo productivo, es tremendamente importante saber qué es lo que tiene en su territorio. Si es que existen estos tejidos, que es masa crítica, o si quiere empujar algo que no existe, ver cómo se podría potencialmente vincular con otros partícipes de la región o otros fuera de la región. Toda esta información, que es tremendamente rica, se le entrega a este grupo, ¿no es cierto?, esta gerencia, para trabajar en el en el desarrollo territorial. Eso creo que es tremendamente importante en este desarrollo. Tercero, obviamente, esto ha generado un trabajo de convencimiento de las autoridades locales, que aquí en el fondo hay una capacidad, un poder muy importante, que si bien en términos de recursos no es tan relevante hoy, la idea es que esto vaya creciendo. Más aún, las regiones tienen la posibilidad de complementar estos recursos que vienen de la Corfo, pero que son asignados y decididos por el comité, con recursos propios de la región. Lo que se llaman los fondos FNDR y otros que son para los chilenos más técnicos, ¿no es cierto?, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en el cual la potestad está en la autoridad gubernamental, pero perfectamente los puede complementar. Y hay un elemento tremendamente interesante que al comienzo no lo veíamos venir, pero hoy día está ocurriendo bastante bien, es que esto ha logrado una coordinación entre las instituciones públicas que están en el territorio. Si bien el Comité de Corfo es de la Corfo en ese sentido, Comité de Desarrollo Productivo Regional, tenemos otro conjunto de instituciones de apoyo a este tipo de iniciativas.
complementarias. Una de ellas es Cercotec, que probablemente ustedes conocen, que apoya a un ámbito más pequeño de micro y pequeña empresa. Después, por ejemplo, están aquellas vinculadas con el sector de turismo, con el turismo es tremendamente sector específico. Otras instituciones como el FONDAP o otras instituciones que tienen que ver con temas agrícolas, etc. Y esto lo que ha logrado que principalmente en esta mesa, en los comités, con distintas experiencias obviamente, se empiece a coordinar el accionar público en el territorio. Porque uno de los problemas que uno encuentra en algunos territorios es que se sobreponen ciertos instrumentos y ciertos programas, y es lo peor que haya competencia por apoyo público, pero también puede ocurrir que al estar lejos unas de otras en el territorio de apoyo queden ciertas brechas o ciertos beneficiarios que requieren un apoyo, que es necesario que tenerlo, se justifica, pero que no lo logran por una descoordinación entre el mundo público. El espacio de los comités son espacios de coordinación tremendamente importantes para lograr justamente esta coordinación en el territorio. Y creo que eso ha sido una cosa que no lo veíamos venir al comienzo, pero hoy día, por ejemplo, Cercotec, aparte de nuestros instrumentos, que ahí está la lista, aparte de todos nuestros instrumentos, que son 23 instrumentos, Cercotec ahora tiene 9 instrumentos que se discuten en el Comité de Desarrollo Productivo Regional. Y yo creo que eso es tremendamente importante porque logra de alguna manera esta coordinación y nuestra idea que en el futuro, por ejemplo, hoy día la Subsecretaría de Turismo está descentralizando en instituciones en cada una de las regiones y el espacio natural donde va a empezar a discutir esta coordinación va a ser efectivamente dentro de los comités. Para que vean, los montos movilizados durante este año son más o menos importantes, no solamente los comités que están ahí, el cambio, si lo pueden aproximar, está en pesos chilenos, pero menos 1.000, así que descuéntenle 3 ceros y le da en dólares, ¿no? Entonces tienen más o menos ahí 65 millones de dólares, los cuantos 32 son del comité, pero hay estos apalancamientos que vienen, por ejemplo, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, más otros recursos que tiene la Corfo, porque la Corfo, los concursos nacionales, también las regiones pueden postular, pero ahí es concurso a nivel nacional, pero tiene asignaciones territoriales, ¿no? Por ejemplo, una agenda de hidrógeno verde está claramente asignada, está focalizada en 2 o 3 regiones, lo mismo en el tema del litio y otros desarrollos de biotecnología, agroindustria, etc. Al sumar todo esto da 65 millones de dólares en el fondo, que representan más o menos 1/3 del apoyo sobre la línea, o sea, en términos de subsidio, para el territorio en el caso chileno. Y creo que es bien interesante cómo evoluciona esto a través del tiempo. Déjeme terminar con un par de cosas. Primero, esto es bien clave. Hay un tema político bien complejo acá, en el fondo. O sea, la mayoría de la gente, o sea, primero la disputa que hay entre el territorio y el nivel central, ¿no? Esto de pasar potestad, en el fondo, para los territorios generalmente se encuentra con los ministerios de Hacienda, independiente del color político del Ministerio de Hacienda. Los ministerios de Hacienda son bastante reacios a este tipo de cosas. Pero de alguna manera, dado que depende de la Corfa, que tiene un poco más de independencia, de alguna manera estamos dando esta potestad. Y esto ha generado, obviamente, al entregar todo este poder, generalmente la gente más de orientación con el tema de cómo se distribuye el poder dice, bueno, la Corfo está perdiendo poder. Por supuesto que está perdiendo poder, porque lo estás transmitiendo para que el poder esté en el territorio, de lo cual yo estoy completamente de acuerdo. La Corfo ahora está metida en un conjunto de cosas antes que no hacía, obviamente, por ejemplo, toda la estrategia de hidrógeno verde, de litio, etcétera, que obviamente consume y harto tiempo de dedicación. Esta nueva política industrial o política de desarrollo productivo que en Chile estuvo un poquito vedada, hoy día la Corfo la está asumiendo y por lo tanto, si por un lado estás soltando cosas, por el otro lado estás incorporando cosas. Lo segundo que es bien importante es el trabajo colaborativo, no solamente en temas de información con el territorio, sino un elemento que es bien importante, que es la coevaluación del proyecto. Si bien la asignación en qué lugar o sector productivo está en el comité, principalmente, eso no quita que la Corfo haga un acompañamiento de esto técnico. De hecho, tenemos un sistema de coevaluación bilateral. En el fondo participa un ejecutivo regional y un ejecutivo nacional en la evaluación de los proyectos. Principalmente para evitar temas de captura, ¿no es cierto? Porque a veces en los territorios pueden haber problemas de captura y en el fondo está la manera que tiene la Corfo para descapturarse en el fondo, que haya una coevaluación a nivel nacional. Entonces, si bien el sesgo o la decisión hacia dónde se dirigen los recursos está principalmente tomada en el territorio, eso no quita de que desde el nivel central nosotros coevaluemos los proyectos y tengamos 2 opiniones con respecto a ello. Y cuando hay divergencias entre uno y otro, el nacional y el regional, obviamente se llama un comité colegiado para ver estos casos. Y creo que eso es tremendamente útil porque sabe, ¿no es cierto?, la autoridad que está en locales, los ejecutivos de la Corfo que apoyan, que dan el soporte técnico a los comités, saben que también en el fondo en Santiago se está discutiendo los temas de la evaluación. Eso no quita que la decisión, que el foco está tomada en el territorio. Creo que es muy importante.
Lo segundo, como les decía, la gestión del conocimiento. Esto es tremendamente importante, que el conocimiento se transmita no solamente de arriba hacia abajo, sino también, como decía Marco, de abajo hacia arriba. Y el aprendizaje que hemos ido desarrollando a través, ¿no es cierto?, de esta práctica en un área especial dentro de esta gerencia territorial es tremendamente importante. Porque una de las cosas, yo por lo menos probablemente a partir del 11 de marzo del próximo año no esté en la Corfo, pero es bien importante que ese conocimiento y estas políticas y estas prácticas se mantengan a través del tiempo, porque es una mirada de mediano y largo plazo. Para eso hay que generar esta comunidad de práctica y conocimiento a nivel técnico dentro de la Corfo. La Corfo tiene una de las gracias que la rotación de personas es bastante baja, de 1.100 personas, más o menos con un cambio de gobierno cambian 20 y el resto se queda. Entonces eso es bien importante que ese conocimiento se vaya manteniendo, que ayude de alguna manera en este proceso evolutivo que tiene el territorio. Obviamente esto no quita de que uno tenga plataformas habilitantes, dando cuenta de cada una de las particularidades, por ejemplo, programas que tenemos de Fortalece Pyme Digital o Fomento Sostenible, pero obviamente la idea de esto es que hay una adopción y una adaptación a las condiciones locales que son pertinentes. Esto es el caso que les decía, está en la página web, después lo pueden revisar, es Data Territorial, que son estos layers de información que tenemos a nivel territorial, tremendamente sofisticados, que nos ayudan en muchas cosas. Por ejemplo, los chilenos se acordarán cuando se cierra una gran siderúrgica, es Huachipato, uno de los grandes problemas que teníamos es el efecto que tenían en el encadenamiento productivo, los proveedores, ¿no es cierto? Este data territorial de alguna manera nos permite atender emergencias que pueden ser asociadas a efectos del cambio climático, por ejemplo, grandes incendios que de alguna manera devastan ciertas zonas geográficas y podemos ver cómo están vinculados a los territorios de las empresas y saber los hoyos literalmente que se van generando, las brechas, y podemos como entidad pública salir en apoyo de ellos. Y el otro, cuando hay un incendio, entre comillas, ¿no es cierto?, cuando quiebra o cierra una gran empresa por motivos de que ocurren, ¿no es cierto?, en la dinámica empresarial, podemos rápidamente saber cómo está vinculada esa empresa con sus proveedores y a quién le vende, ¿no?, particularmente los proveedores. Y entonces, como consecuencia de este caso particular, tenemos no solamente en Biobío, sino también unos casos en la segunda región y en la región de Magallanes. Cuando de alguna manera ocurren estas situaciones, podemos de alguna manera tener una claridad con respecto a esta información y actuar rápidamente, no solamente como Corfo, sino también con las otras entidades, ¿no es cierto?, públicas que están orientadas a atender estos problemas. De la misma manera, este trabajo lo hemos hecho con muchas instituciones, con el BID, con ITREN, que es una institución muy interesante, un instituto público, que ve justamente temas de desastre, con la CAF y otras instituciones, para justamente generar capacidades de información que sea relevante para los comités, que tomen decisiones fundadas y con información relevante para que cuando tomen esas decisiones, buscando el interés de su propia región, vean cuál potencialmente puede ser el efecto, positivo o negativo, vean dónde están las brechas, más allá que la potestad está finalmente en ellos, eso no se quita, pero que tengan información para que tomen una decisión más informada. Como les decía, esto está asociado al soporte en resiliencia y recuperación productiva, sobre todo en elementos exógenos que obviamente no se pueden manejar, y esto es una combinación entre el trabajo a nivel nacional como también a nivel local para salir a atender, ¿no es cierto?, estas emergencias, ya sea desde el punto de vista vinculadas con el cambio climático o algunas emergencias justamente por reestructuración productiva que obviamente uno espera que ocurran en estos tiempos. Eso es la experiencia muy resumidamente. Estamos por lo menos nosotros bastante contentas. Esto ha sido un cambio más o menos importante. El modo con que opera la Corfo, obviamente es un cambio en nosotros tenemos direcciones regionales que no solamente han tenido el rol de seguir acompañando en los concursos a nivel nacional, sino también acompañar a los comités de desarrollo productivo regional. De hecho, el director regional, además es el secretario ejecutivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional. Hemos tenido buenas y yo creo que el gobernador podrá dar después su opinión con críticas también, bienvenidas, con respecto a la implementación. Ha sido un cambio bien importante de cómo organizamos la institución, la delegación de potestad, derechos y deberes con una línea presupuestaria que creo es importante. Primera vez que tiene una línea presupuestaria en la cual nosotros damos un apoyo técnico, pero finalmente la decisión recae en el comité. Y para redondear, 1/3 del presupuesto de la Corfo hoy día está en las manos de estos comités y nosotros apoyamos no solamente en temas de información, sino también de coevaluación y queremos una política relativamente irreversible porque pensamos de quienes finalmente, si es que algo cambia la mano, ¿no es cierto?, y alguien, una nueva administración quiere revertir esto, esperamos nosotros que las mismas regiones sean las que se opongan y en el fondo vean que han sido útiles, ¿no es cierto?, en su desarrollo y su independencia para asignar estos recursos de todos los taxpayers, de todos los chilenos, pero orientados a mejorar el bienestar particularmente local.
Así que muchísimas gracias. Tenemos esto bastante documentado. Ustedes conocen a Claudio May, ha sido uno de los grandes propulsores de esto. Él lidera justamente esta gerencia. Pero veremos después si el tiempo nos da la razón que fue una buena política o no. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, José Miguel. Gracias por tu presentación. Ahora quisiéramos darle la palabra a Luis Bedusky, que es oficial principal de Política de Desarrollo Rural en la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Ángeles. Y en tu nombre agradecer la invitación. En tu nombre y también a Marco. Es siempre un gusto estar acá en la CEPAL, dialogando con los colegas sobre ese tema tan importante. Ángeles me pediu isso em nossa conversa anterior à preparação dessa atividade, poner ênfase em uma dimensão global e ir aterrizando a um instrumento que temos lá FAO para conversar sobre desenvolvimento territorial produtivo, sustentável. E me dá muito gosto fazê-lo acá, porque com Marco venimos conversando bastante, teremos uma larga trajetória, a FAO e a CEPAL, de colaboração. E essa renovação da discussão acá na divisão de desenvolvimento produtivo é muito bem-vinda. Acá, desde já, poner à disposição também a FAO em todo esse esforço que vem fazendo. Parto com duas ideias generais. E acá vocês viram, por exemplo, nesse mapeio das iniciativas cluster, mais de 30% de elas vinculadas ao setor agroalimentário. E desde a FAO, aqui pouco também chamar a atenção de vocês para a importância que tem essa discussão sobre a alimentação e os sistemas agroalimentários, não? Acá, no mundo, o número de pessoas que padecem desnutrição ha aumentado. Nós estamos lejos de cumprir a meta do ODS 2. Há uma discussão muito importante hoje sobre o custo oculto dos sistemas agroalimentários. Isso tem que ver, em grande medida, com a discussão sobre produtividade, não? Isso está generando que o planeta se enfrenta a uma crise vinculada não só a lograr as metas do ODS 2, sino também a hacerlo de forma que nós superemos a capacidade de regeneração do próprio planeta, ou seja, sem comprometer as bases materiais sobre as quais se assenta, sobre se fundamenta a mesma produção. Esse é um desafio que põe. E não por casualidade, a próxima COP já se está discutindo que tem ênfase maior em los sistemas alimentares. Acá, para chamar a atenção e também vendo como isso implica em temas vinculados ao desenvolvimento produtivo, Marco, sobretudo porque hoje, e não é distinto aqui nessa região, mais ou menos ao redor daí de 3.800 milhões de pessoas não consomem dietas saludáveis, das quais 2.800 milhões dessas pessoas não podem permitir-se acceder a uma dieta saudável, e o que nos genera aí essas 733 milhões de pessoas sofrendo hambre. Se não ponemos atenção à renda que vocês escutaram antes, desde a intervenção inicial do secretário José Manuel Salazar, até todos os colegas, sem enfrentar os temas de crescimento, sem enfrentar os temas de produtividade, não vamos revertir esse quadro que é algo tão básico, no, del derecho humano a la alimentación, que es algo que tiene que estar en el radar de todos nosotros. Acá, ¿qué es lo que marca la diferencia, no? Y acá me parece importante, la línea roja, ahí abajito, es básicamente la proyección de la productividad del sistema agroalimentario en los países de bajos ingresos. La línea azul mais oscura é a mesma projeção para todos os países, e acá, entre a roja e a amarilla, vocês veem a brecha de produtividade que há que cerrar se queremos efetivamente produzir alimentos buenos para todos hoje e amanhã. Não, acá por isso é tão importante essa discussão e acá felicitar outra vez a CFI e a todos os ministros, ministras de las províncias de Argentina, de poner a discussão sobre a mesa nesse espaço, e obviamente reforçar que desde a FAO estamos muito entusiasmados de colaborar com vocês em llenar essas brechas, em contribuir ativamente a esses esforços que vocês vão liderando em seus territórios, não?
Obviamente, desde a FAO, e acá, aunque já aparece isso na discussão, hacer menção, recordar-lhes que qualquer estratégia de desenvolvimento produtivo tem que abordar as desigualdades, tem que enfrentar essa brecha, não? E acá me parece importante também recordar-lhes que, por exemplo, o 67% da população em pobreza multidimensional está no mundo rural, está nas áreas rurais, não? Então, acá me dá muito gosto também escutar a Marcos dizer, bueno, acá estamos falando de desenvolvimento produtivo, não é só o desenvolvimento industrial, não, como se discutia antes, porque acá outra vez o mundo rural e o mundo dos sistemas agroalimentares, que é tão importante nas economias dos países da América Latina e do Caribe, tem que estar considerado, tem que estar aí em la discussão, não? Acá, só dados aí que vamos manejando, não? Os ingressos percebidos pelos trabalhadores rurais equivalem a 70% de aqueles percebidos por los trabalhadores urbanos. Essa disparidade entre o rural e o urbano, que vai marcando também essas brechas territoriais, é algo que temos que enfrentar em suas diferentes dimensões. Acá, muito rapidamente, o estudo que fizeram acá em La CEPAL os colegas, mostrando essa brecha de financiamento, e acá, outra vez, o setor agroalimentário como um espaço para a inversão extremamente importante, né? Continua sendo, de maneira muito significativa, estratégico, é decir, invertir em agricultura e no setor agroalimentário como um desses setores dinamizadores que comentavam os colegas anteriormente, me parece extremamente importante desde a FAO. E isso vai necessitar, demandar novas formas, novos instrumentos de financiamento para essa nova agenda de desenvolvimento, não? Em distintos campos, em distintos temas, e nisso, acá, também temas como digitalização, câmbio climático e energia, transporte, saúde, educação, investigação, que já se estão, de certa maneira, trabalhando acá na região com o apoio das agências do Sistema Nações Unidas. Passo acá, Ángeles, a um dos instrumentos que temos, e acá a invitação a todos os colegas das províncias da Argentina para depois profundizar algo mais. Os colegas de Catamarca tiveram com nós outros no Fórum de Inversões em Roma em outubro deste ano, no marco dessa iniciativa que chamamos de Mano de la Mano, não? Basicamente orientada a aumentar a escala, o impacto das inversões. É basicamente uma plataforma de colaboração para que os países se conectem com inversionistas, com sócios para o desenvolvimento e outras partes interessadas. Ao dia de hoje, mais de 1.600 funcionários são capacitados nesses métodos, que eu vou comentar um pouquinho, métodos analíticos de vanguarda como SIG, métodos de análise econométrico utilizando esse método de fronteiras estocásticas, não? E desde 2021, quando lançamos essa iniciativa, que é a principal iniciativa da FAO a nível global, hoje temos aí 78 países ativos participando da iniciativa, además de algumas iniciativas regionais. Acá na região, uma iniciativa vinculada ao Corredor Seco Centro-Americano, uma vinculada à Amazônia e outra em los países do Caribe, os pequenos estados insulares. Basicamente, é promover esses mecanismos de financiação inovadoras, por exemplo, financiação combinada, bônus verdes, inversão de impacto, que já está em marcha e que, ao dia de hoje, aí eles vão contar os números, basicamente funciona com essas 4 dimensões, não? 1, decisões basadas em análises de dados. Cada vez mais, e isso dizia o colega de la Corfo, as tomadas de decisão, não, para inversões, para onde pongo o recurso escasso que tenho, tem que vir da base da análise de dados geoespaciais, biofísicos, socioeconômicos. Quando eu digo tudo isso, acá por detrás é uma plataforma geoespacial com milhares de layers de informação de todo o mundo e que nos permite baixar a nível de território. Não? Acá me permite dizer, para cada dólar que eu invierto em um determinado país, em um determinado território, eu tenho mais retorno desde um ponto de vista de aumento de produtividade, mas também de enfrentamento à pobreza e hambre, que é outro indicador que se utiliza nessas análises. Não? Basicamente, desenhando estratégias de inversão à medida dos territórios. Não? Então, acá, outra vez, me parece que acá, claro, estamos todos os da mesma igreja convertidos acá, mas sim é importante avançar na implementação e nos instrumentos que nos permitem fazer
esse desenvolvimento à medida de lo que se necessita. Isso não se hace solo, não? Isso se hace fomentando relações entre sócios estratégicos, cada vez mais entre governos, organismos de sociedade civil e o mundo privado. Acá é desafio grande se queremos enfrentá-los e chegar às metas que os países se propuseram. Sem o setor privado, acá isso é impossível. Então, há que criar as condições para que se haga, de certa forma, a inversão de modo a ter retorno econômico e também social e ambiental, que é a quarta pata, o quarto pilar dessa iniciativa. Como você comentava, aqui na região, Ángeles, são 14 os países ativos, acá uma lista de eles, 7 em Sudamérica, 3 em Centroamérica, México e 3 países do Caribe. Chile recentemente se suma a essa iniciativa com uma primeira aproximação na região do Coquimbo e as 3 iniciativas que eles comentavam no corredor seco centro-americano, Amazônia e no Caribe. Ao dia de hoje, são 1.750 milhões de dólares mobilizados a partir da banca multilateral, fundos climáticos, com distintos tipos de inversão, não? Basicamente, acá, a ideia é de ir atraindo inversões, fortalecendo cadenas produtivas, não? Exemplos como café, cacau, ganaderia, frutas, entre algumas outras, e, además, foco cada vez mais intenso em o que estamos chamando aí de inversões habilitantes, não? Incluídos a infraestrutura, acesso à água, energia e conectividade digital. São inversões habilitantes porque atraem outros setores, outras inversões, a partir de uma base em los territórios, não? Alguns exemplos a nível regional, poderia comentar-lhes bastante, acá disso que chamamos acá, uma iniciativa em Colômbia, Marco, no Porto de Tumaco, há uma intenção de fazer desse Porto Azul, o que implica inversão para modernizar o porto, e isso se hace com uma mesa de atores. La FAO aí juega mais rol de broker, de sentar a todos na mesa, governo, mundo privado, as organizações, a CAF nos está ajudando, ponendo recurso para a estruturação do projeto, e é algo que estamos vendo também. Há muito recurso dando volta no mundo, pero baja capacidade de estruturar projetos de infraestrutura de inversão que permitam efetivamente responder aos desafios dos inversionistas, não? Acá em Chile, projeto que estamos iniciando agora, a COR faz parte desse desenho, com inversões habilitantes em desenvolvimento territorial e na região do Coquimbo. Acá a Subdere, a Subsecretaria de Desenvolvimento Regional, ela é a sócia principal, está aportando $1 milhão para esses estudos de pré-inversão, que permitem, então, apalancar recursos para temas de infraestrutura como energia, água, aí na municipalidade de La Higuera. Em Peru, uma grande aliança territorial, verdadeiro ecossistema territorial, e acá é algo importante, não? Acá são como $89 milhões mobilizados, com muita ênfase na inversão privada. Acá há uma empresa Ancla, o grupo ARRE, que se está disponível a comprar papas nativas, não, das comunidades rurais. Então, acá há todo desenho que, de certa maneira, usa essas ideias que vocês escutaram até agora, não? Governança multiator, multinivel, diálogo entre os atores, atração de inversões de público-privado e público. E, por último, e nesses 2 minutos e meio que me quedam, acá entrar um pouquinho mais adiante em desses exemplos, que é em República Dominicana, esse centro agroindustrial de Enriquillo Norte. Enriquillo Norte é essa região que colinda com Haiti. Em geral, a República Dominicana não mira e pensa sempre em Punta Cana, as praias paradisíacas. Esse é um lugar com praias hermosas, um lugar hermoso, gente hermosa, a la divisa com Haiti, mas não é dos mais desenvolvidos. E acá havia uma intencionalidade de ser aí toda uma estratégia de desenvolvimento territorial ao redor de um centro agroindustrial. O que hicimos, FAO e outros atores, foi um pouco nessa mesma linha, não? Pensar juntos ao território, com o Ministério da Economia e Finanças, utilizar as ferramentas que temos, todas essas que eles comentavam, não? De análise econômico, de análise territorial, para ir
encauzando a discussão entre o setor turístico, o setor agroindustrial e os agricultores familiares dessa zona. Acá há todo despliegue que vai de la mano entre setor turístico, setor agrícola, setor industrial, obviamente liderados por el governo, com o apoio da FAO e de outros sócios, como a CAF, el BES e o próprio Banco Mundial. Acá se trata muito mais de articular, e nesse caso, só para ilustrar, em verdade, não, componente de desenvolvimento de infraestrutura agroindustrial, não? O governo põe o terreno, a CAF aporta recursos para fazer o estúdio, não? A partir do qual se estrutura componente de fortalecimento de capacidades dos agricultores. Acá, por que essa ênfase? Porque acá esse desenvolvimento turístico demanda cada vez mais alimentos frescos, de qualidade, de forma regular, não? E acá abre, então, uma oportunidade enorme para os agricultores dessa zona. São 35 associações que mobilizam quase 8.000 produtores ao redor de 24 cadenas de valor em el projeto. E, por último, esse fomento ao desenvolvimento produtivo e acesso a mercados, não? Acá vai muito de la mano com infraestrutura como a habilitação de riego, para que essa produção seja feita de forma constante no tempo e com qualidade e com aumento de produtividade. Esses são os números só para ilustrar o que se comprometeu e o que está em gestão, em discussão com o governo e os sócios. Enfim, o que aprendimos nesse processo, e com isso vou terminando. A coordenação institucional como ponto de partida, não? Ou seja, isso parte da discussão entre o Ministério da Economia e Produção, Agricultura, Turismo, FAO, Banco Mundial, CAF, para ir trabalhando ao redor de algo muito concreto. Não é só ideia, é ao redor de o que nós estamos chamando de notas de inversão. São pré-projetos que permitem sentar os atores e discutir sobre as bases concretas ao redor de uma visão de futuro que se transforma, portanto, em algo tangível, não? É o enfoque territorial que vai permitindo identificar essas brechas produtivas e sociais e nos ajuda a priorizar as cadenas produtivas a partir de uma análise baseada em evidência, não? E vai alinhando, o que dizia acá José Miguel também, vai alinhando as intervenções de política e os projetos no território. 3, a planificação basada em la demanda real, é decir, uma análise do setor turístico, do mercado binacional com Haiti, que nos permitiu desenhar esse modelo de negócio com uma demanda que é garantizada. Hoje, isso vai funcionando já à medida da demanda do setor, nesse caso hoteleiro. As alianças público-privadas, não? E acá há interesse enorme, que creio que temos que ir profundizando mais, do mundo privado em invertir com sentido e com impacto. Quizás acá há uma demanda por projetos que permitam ao setor privado identificar que essas inversões que vão nascer, ademais de retorno econômico, também lhes dá retorno social e ambiental em contexto cada vez mais desafiador. E, por último, essa ideia de que infraestrutura e governança devem ir de la mano. Não se trata só de poner infraestrutura, sino mais bem cuidar da qualidade da governança e das instituições, das regras do jogo que vão emergindo nesses processos que são dinâmicos, que há que enfrentar os conflitos nos territórios, entendê-los em base ao diálogo entre múltiplos atores. Enfim, essas experiências, toda essa discussão vai estar à disposição de vocês, senhores e senhoras ministros e ministras. Nos dá muito gosto desde FAO participar nessa conversa. Gente da minha equipe vai estar aqui acompanhando hoje na tarde e também amanhã, né? E, obviamente, acá, Ángeles e Marco, poner à disposição nossas capacidades, nosso entusiasmo, nosso interesse em colaborar tanto com o RedPro, mas também com o CFI em la trajetória de vocês. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Tenemos tiempo, unos 10 minutos, para un espacio de intercambio, comentarios, preguntas. Bueno, José Miguel, obviamente, se tuvo que retirar, pero tanto para Luis como para Marco. Bueno, a ver, ¿dónde? Juan Carlos Abud, de Jujuy. Hola.
Un saludo a todos los que concurren a esta hermosa conferencia realmente, y con todos estos temas que vamos a poder debatir durante este día. Yo quería hacerles una pregunta, en realidad correspondería a Miguel, pero como se fue, no quise interrumpir, pero es una pregunta en este diseño de los grupos y la promoción de clústeres, con la conformación de todos los comités. En Argentina nosotros decimos, si querés que algo no se haga, forma un comité, ¿no es cierto? Entonces, si es que hay esos inconvenientes y cómo han podido superar esos inconvenientes, porque eso puede generarle más burocracia, digamos, a la definición de tomar decisiones y avanzar en estos proyectos, y que hoy, si bien nosotros tenemos un término fundamental, como decía Marco, que es la productividad, ¿sí? Casi todo es la productividad. Tenemos otro tema que es importante y es la velocidad de la globalización, que todo lo desgasta mucho más rápidamente que antes, y que ante esa incapacidad de los estados, el sector privado y por supuesto las grandes empresas y fusionadas avanzan mucho más rápidamente en el desarrollo, porque tienen para invertir en I+D, porque tienen para investigar y porque sacan nuevos productos, y va profundizando estas brechas que han anunciado ustedes. Ángeles, disculpa. ¿Puedo comentar una cosa respecto a la consulta de Juan Carlos? Juan Carlos Marco Dini, aquí de la CEPAL. Juan Carlos, dos cosas quería comentarte respecto a lo que preguntaba para José Miguel. Primero, que muy posiblemente en la tarde van a estar 2 personas del equipo de José Miguel, así que si el tema te interesa profundizarlo, podemos abrir la persona que mencionaba José Miguel cuando salía, ¿no? Claudio Maggi, que es uno de los gerentes importantes de la Corfo, con una trayectoria importante, y la vicegerenta, que es María Angélica Vega, van a estar acá, así que posiblemente podamos, si le interesa profundizar, conversar con ellos. Lo otro, tal vez adelantar algo, porque a nosotros como CEPAL hemos estado acompañando este proceso de los comités de desarrollo productivo regionales, lo hemos estado evaluando y tenemos una visión parcial del tema, que seguramente podríamos discutirla también con el gobernador Silva, que es el presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile, que son los que presiden estos comités de desarrollo productivo. Mi sensación, para hacerlo en breve, es que efectivamente representan un cambio, una transformación importante en la historia institucional chilena. Son efectivamente un instrumento donde los actores regionales toman decisiones autónomamente sobre una cantidad significativa y creciente de los recursos que en parte creciente son financiados por los propios gobiernos regionales. Cuando nosotros hicimos el análisis, detectamos elementos de debilidad. Uno de los elementos de debilidad, que no sabría decirte si en este momento se ha superado o no, es que esta función que ellos estaban efectivamente empezando a diseñar de asignación de recursos a proyectos locales sobre la base de las necesidades de las regiones, lo absorbía en forma importante en tareas que eran tareas de tipo administrativo, es decir, asigno a este proyecto, a este otro proyecto, y
esta tarea administrativa le restaba espacio, tiempo, para proyectar estratégicamente la reflexión a nivel regional. Eso es un problema. Y el segundo problema es que no todas las entidades de fomento chilenas participan de estos procesos. Entonces, están dentro la Corfo, que la que conocieron ustedes a través de José Miguel, está dentro el Servicio de Cooperación Técnica, posiblemente Cernatur, pero en ese minuto, cuando hicimos la evaluación, nadie más. Hoy se están abriendo los comités y se están incorporando otras instituciones importantes. Una, por ejemplo, el INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, que es una entidad que opera en el ámbito de la agricultura campesina, tan importante en términos de recursos, casi tan importante como Corfo. Entonces, es efectivamente un cambio interesante, tiene su dificultad, se está recién poniendo en marcha, pero creemos que, al menos esa es la percepción con la cual nos quedamos cuando evaluamos 3 de estos comités, que efectivamente marcan una nueva tendencia y podrían tener posibilidades interesantes para el futuro. Bueno, surgieron varias preguntas. Vamos a tomar a María del Pilar López. Acá me sugieren que tomemos varias y a ver si podemos hilar una serie de respuestas para así lo hacemos más dinámico. Si les parece, vamos primero con María del Pilar López, luego con, no veo desde acá, pero entiendo que es Rodolfo, Guillermo y Jerónimo. Perfecto, bueno, buenas tardes. Es una pregunta, digamos, que me surge frente a cómo hablar, digamos, todo esto que estamos acá discutiendo sobre desarrollo productivo, sobre temas de innovación, sobre temas de productividad, con unas demandas inmediatas muy de corto plazo que las economías territoriales tienen, donde hay economías con alta informalidad, con alto número de emprendimientos o trabajadores en autoempleo, digamos que son poco productivos y que, digamos, su tasa de supervivencia es muy baja. Entonces, acá son como 2 caminos. Un camino, obviamente, es esta visión mucho más de, que es lo que estamos hablando acá, intervenciones un poco más con mayor impacto, que sabemos, digamos, que le apuntan mucho más hacia los temas de productividad, pero mientras esto ocurre, hay una cantidad de demandas muy en el corto plazo, de unas necesidades que los estados necesitan reaccionar, que necesitan responder inmediatamente y que además es un gran pedazo de la economía que no está insertada en el aparato productivo y que muy difícilmente va a ser absorbido por ese aparato productivo. Entonces, la pregunta es un poco como, ¿cómo se dialoga esas dos cosas, digamos, desde la visión de ustedes, otros ejemplos de América Latina, porque esto es algo en lo que nos enfrentamos pues todos los países en desarrollo, que son los que estamos acá presentes. Ese diálogo entre todos estos sectores, estos enfoques sectoriales a los que les debemos apuntar en temas de innovación y en temas de productividad, con unas demandas y unas necesidades y un gran pedazo de la economía que está completamente excluida por fuera y que difícilmente va a ser absorbida. Bien, les sugiero se presenten brevemente antes de tomar la palabra. Me puedo presentar acá, María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, Colombia. Bueno, buenos días. Rodolfo Vargas, ministro de Producción de la provincia de Mendoza, acá vecina de Santiago de Chile y de todo Chile. Es para Luis. Vos tocaste un tema, tal vez por primera vez en esta mesa, un tema de educación y de alimentación. En el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se empieza a desarrollar porque tenía su intelecto intacto. Y la alimentación es algo que nosotros no tenemos bien en la América Latina y tenemos mucha pobreza por una falta de alimentación temprana. Los primeros 3 años de vida de una persona es donde se cablea el cerebro, por eso nosotros decimos un cerebro poco cableado, tiene pocas luces, porque ahí es fundamental la alimentación.
Y eso es algo que tenemos en común toda Latinoamérica. ¿Y pueden crecer algunos países? Sí, pueden crecer algunos países en algunas épocas. Ahora, desarrollarse sin esa educación básica y alimentación básica, no. Entonces, yo creo que ahí es un punto que tenemos que hablar en eso, y en el tema de financiamiento también es indispensable para el desarrollo. Pero me gustaría, si Luis pudieras ampliar un poquito ese tema, a ver cuál es tu opinión. Gracias, Rodolfo. Vamos con la pregunta de Guillermo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Es para Marco la pregunta. Si hay algún estudio o alguna inferencia de cuáles de los componentes de productividad serían los que han frenado la tasa en este último tiempo, si es falta de financiamiento del sector privado, falta de desarrollo en tecnología, falta de capacidades educativas o para el trabajo, porque por ahí en alguno de esos puntos puede haber diferencias o algunas situaciones tanto a nivel de diferencia entre países como a nivel de provincias. En nuestro país el tema financiamiento del sector privado por la macroeconomía ha sido probablemente un factor bastante limitante, pero si hay algún estudio o si tenés alguna información sobre eso. Gracias. Jerónimo. Sí, Jerónimo Frigerio, Asuntos Internacionales de Entre Ríos. Como no está Benavente, voy a hacer que la pregunta quede como una reflexión para todos los que estamos de CFI, porque el planteo que él hace es un planteo de enorme sentido común. Es decir, Corfo logra articular la relación entre el sector público y el sector privado, que en Argentina es una falencia que tenemos. Pero además Corfo logra que esa relación público-privado también se articule entre nación y provincias, o entre nacional y subnacional. Y dentro de ese ecosistema público-privado, nación-provincias, ponen en el centro desarrollo del sector privado, financiamiento y todo lo que tiene que ver con política pública productiva. Entonces me parece, como reflexión, aunque él no esté, digamos, trasladar esto para los debates de la tarde y de mañana a la mañana, digamos, la importancia de poder articular estos temas desde esa mirada que tuvo éxito acá en Chile desde Corfo y que inspiró, por ejemplo, a Paraguay, donde en lo que es la construcción de Rediex, que es el equivalente en Paraguay, en 20 años con este tipo de cooperación lograron pasar a grado de inversión y en algún punto tener esa perspectiva para el debate de lo que es el CFI. Gracias. Vamos con la última pregunta de Andrés. Hola. No, la anteúltima pregunta. Bueno, buenos días. Andrés Michel, secretario de Política Económica de la provincia de Córdoba. Bueno, muchas gracias por el espacio, no me voy a explayar porque ya lo hicieron previamente. Una primera pregunta tiene que ver con el planteo que lo resumió muy bien Willy, que es si tenemos, creo que hay algo escrito, pero me parece que profundizar, un diagnóstico sobre ese freno, ¿no?, en la productividad laboral o productividad total de los factores, como se suele utilizar. Creo que eso sería muy útil desde el punto de vista del diseño de la política pública, porque si uno sabe qué es lo que está pasando y más qué anclaje tiene eso a nivel local, ¿no? A nivel de los gobiernos locales, porque los gobiernos locales no dominamos todos los instrumentos. Eso por un lado. Y lo segundo tiene que ver con bueno, lo de Benavente no lo dejo para la tarde. Eso, tiene que ver con, se habló mucho de la política horizontal y vertical, ¿sí? Eso quizás es una reflexión. En algún momento el consenso de Washington planteaba, bueno, resolver todos los temas horizontal y con eso la política productiva hace su juego. Hay un trabajo que realmente es un hito, que es el flagship del BID del 2014, de repensar la política productiva. Bueno, ahí se plantean horizontal, vertical, pero puntualmente dentro de lo vertical que se mencionó, hay una parte que es, entre comillas, invitan a evitar o a profundizar el tipo de pregunta que tiene que ver con las políticas verticales, sectoriales, y evitar los procesos de captura, que básicamente tiene que ver con exoneraciones fiscales o subsidios y demás, y plantean poner foco en la construcción de bienes públicos verticales.
Y en eso, la verdad que nosotros lo venimos ejercitando y bastante. Hay una cantera de oportunidades inagotables y los gobiernos locales, al estar más cerca, tenemos una oportunidad de identificar mejor eso. Voy con un ejemplo, vamos al caso de, no sé, en la exportación de un producto lácteo, no es un alimento, exportar golosina también es alimentos, pero los dos requieren tecnologías o laboratorios o capacidades totalmente diferentes que hay que desarrollarla. Y eso es con el trabajo en el territorio, hablando con los técnicos de INTA, de INTI, con los empresarios, el diálogo público-privado, donde uno puede llevarle quizás al gobierno nacional, que puede ser el que tenga el instrumento. Entonces, ese tipo de políticas públicas verticales que se mencionaron, me parece que ahí tenemos mucho para hacer en los gobiernos locales. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Marta, ¿tenías una pregunta? Sí, bueno, soy Marta Ferreira, ministra secretaria de Estado de Agricultura Familiar de la provincia de Misiones. Varias de las cuestiones planteadas, bueno, me satisface enormemente escuchar sobre el protagonismo que se debe dar a los gobiernos subnacionales de construir juntos esta ruta de desarrollo productivo federal. Y la pregunta es, cómo incorporar a la agricultura familiar, a los agricultores familiares y también a las mujeres de la ruralidad y a las mujeres y a las comunidades de pueblos originarios en toda esta reflexión que estamos haciendo, puesto que, como lo decía María del Pilar, también están en la informalidad. Entonces, ¿cómo generamos nuevas herramientas de financiamiento para este sector, puesto que lo que más hemos escuchado hasta este momento es lograr la igualdad, ¿no? Que nadie queda fuera. Entonces, bueno, ese es un poco el planteo y me encantó la experiencia de Corfo, como para profundizar y quizás adoptarlo. Hola, yo soy Mariela Bembi, subsecretaria de Industria y Pymes de la provincia de Buenos Aires. Reflexionando un poco sobre el caso de Corfo y todo lo que se comentó, me parece que es fundamental algo que comentaba la persona de Corfo, que es que si bien las estrategias de desarrollo se diseñan desde las regiones, hay un gobierno nacional que está articulando todas esas iniciativas, ¿no? Y que me parece que eso es un poco lo que nos está faltando en Argentina en este momento. El CFI está haciendo un montón de esfuerzos, que estemos todos acá hoy tratando de pensar y reflexionar, salir de la coyuntura o de la diaria para pensar cuestiones estratégicas, es fundamental, pero siempre nos falta la pata nacional, que es la que va a garantizar, en definitiva, que todas nuestras estrategias tengan éxito y no terminemos peleando entre nosotros por los proyectos de desarrollo, por los recursos y las posibilidades. Eso, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, comentarios? Si no, ¿querés comenzar, Marco, a delinear las respuestas o comentarios, reflexiones? Pablo. Sí, comentar un poco la última pregunta, que es, no sé cómo se llama la persona. Marta, ya. Decirle que efectivamente en el país tenemos políticas que van de acuerdo a cada región, con la mirada de género, digamos. En el caso de la región de O'Higgins, hay programas especiales de género y especialmente en la pequeña agricultura campesina. Tal vez José Miguel no lo tocó como Corfo, porque son instrumentos distintos que están en el Ministerio de Agricultura, pero que de acuerdo a la voluntad, ¿no es cierto?, de cada una de las regiones, hay una mayor cantidad de recursos que inyecta la región. Lo que decía José Miguel con respecto a los recursos que inyecta Corfo en cada una de las regiones, hablaba de 65.000 millones de pesos. En el caso de la región de O'Higgins, eso, la parte que coloca el Corfo representa alrededor del 35%, nosotros colocamos un 65% más. Por lo tanto, si esos instrumentos alcanzaban 35, con los recursos del gobierno regional llegamos a 100.
En esto de la descentralización, si bien el país está recién partiendo, llevamos 4 años en el cual los gobernadores son electos, recién pasamos una reelección, 4 años y medio, una reelección. Las decisiones, voluntad de tomar las decisiones regionales son importantes, pero también caíamos en que la descentralización se bajaba del país, del central, a las 16 regiones, y muchas veces había también una concentración en la capital regional. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es que asignarle cuotas cada una por comuna. En el caso de la región O'Higgins tenemos 33 comunas. Antes los concursos al ser regionales, por capacidades, por cercanía con la información, la mayor cantidad de los recursos se los llevaba a la capital regional. Ahora hemos asignado una cantidad de recursos por comuna, tanto en lo que se refiere a Corfo, Cercotec, FOSI, que es una instancia un poco a los recién que están partiendo, a gente casi, yo diría, escasos recursos que necesitan un emprendimiento. También tiene instrumentos financieros que nosotros también estamos aportando como gobierno regional. Y en el caso de la agricultura está INDAP, ¿no es cierto?, por intermedio de los Prodesal. Prodesal son equipos técnicos que están entregando asesoría, ayuda técnica a los pequeños productores agrícolas. También estamos colocando recursos ahí. Entonces, se requiere no solamente de que estén los recursos, sino una bajada también a los gobiernos subnacionales y también más abajo en el caso comunal, para que efectivamente lleguen. Si ustedes en general conocen Chile, es una franja larga y angosta, que parte del norte, ¿no es cierto?, con mucho sol, mucho calor, mucha arena, y terminamos en el sur, ¿no es cierto?, con hielo, y pasando por todo el elemento, y la diferencia que hay entre lo que pasa en la cordillera y la costa, a pesar de que somos muy angostos, son vocaciones productivas completamente distintas. En la región de O'Higgins nosotros tenemos una vocación productiva que tenemos la mina de cobre más grande del mundo, subterránea, pero también tenemos una de las mayores producciones de vino, de mejor calidad de vino, yo diría que del mundo. Y ahora uno de los temas que estamos diversificando es el tema del turismo. Entonces, pero hay que hacer un trabajo. Yo debo decir que admiro a José Miguel Benavente por el modelo que está introduciendo, y esto requiere también de continuidad para que sea. Nosotros vamos traslapados con el gobierno central. Nosotros fuimos electos hace un año atrás y el gobierno central este año, y asume en marzo. Entonces, nos toca convivir con dos gobiernos que pueden ser de distinto color. En la primera elección a mí me tocó vivir con dos gobiernos distinto color, ¿no es cierto? Y en el caso de Corfo ha mantenido esta política que esperamos que se continúe, ya que permite efectivamente que las decisiones se tomen en cada una de las regiones de acuerdo, ¿no es cierto?, al conocimiento y a la vocación productiva de cada una de las regiones. Antofagasta tiene una vocación productiva que tiene que ver básicamente con la minería. Nosotros diversificamos un poco más. Hay otras regiones que tienen que ver con exportaciones, con puertos, y así son muy diversos. Por lo tanto, es fundamental que la decisión, ¿no es cierto?, esté centrada en las regiones y en cada una de las comunas de lo particular. Quería aportar eso con respecto a lo que había preguntado Marta. Muchísimas gracias, Ángeles, y muchísimas gracias por todos los comentarios y preguntas. Yo creo que muchas de esas son preguntas sesudas que si uno quisiera abordarlas, tendríamos que pasarnos hoy y mañana, digamos, abordando cada una de ellas, pero déjenme simplemente plantear unas primeras reacciones a algunos de esas preguntas o comentarios. Y en ese sentido, incluso quiero comenzar, y me devuelvo, digamos, a la intervención de Juan Carlos, particularmente, además, trayendo a colación esa crítica que, digamos, la tomamos además como una crítica constructiva, que además uno la oye generalmente cuando plantea esta forma de trabajar en políticas de desarrollo productivo bajo esta nueva visión, y es esa, digamos, intensidad en comités y en reuniones y en sentarse a conversar, y siempre sale, digamos, el chiste de que si uno quiere que las cosas no se hagan, arme un comité, digamos. Y en ese sentido, digamos, sí tendría que decir que mientras no haya
una tecnología que nos realmente avance nuestras capacidades cognitivas de manera tal que podamos coordinarnos sin sentarnos a conversar. Desafortunadamente, Juan Carlos, creo que la solución que vamos a tener que acudir es precisamente establecer estas instancias de coordinación. Ahora bien, tenemos que ver efectivamente cómo podemos lograr su mejor funcionamiento. Efectivamente, habrá que tomar medidas para evitar la hiperinflación institucional, digamos, en el marco de estas políticas, pero claramente, digamos, vemos que en los casos exitosos de estas políticas, efectivamente los países y los territorios han logrado, digamos, poner en funcionamiento arreglos institucionales a diferentes niveles que permitan un trabajo eficiente en estos respectos. Un elemento adicional, porque además preguntaste por el caso de Chile y los clústeres, y Pablo salió en ese momento y posiblemente en la tarde se abordará, pero sí de pronto importante, complementando lo que ya dijo Marco Dini, que además es nuestro jefe precisamente de la Unidad de Desarrollo Productivo Territorial y de Gobernanza para el Desarrollo Productivo. Chile ha tenido, digamos, una historia ya larga en este trabajo de clústeres a nivel subnacional, incluso a pesar, digamos, de la continuidad que resaltaba José Miguel con relación a Corfo y particularmente del equipo. Me llamó mucho la atención esa cifra de 20 funcionarios de 1000. Yo creo que muchos de nuestros países desafortunadamente no podemos, digamos, hacer alusión a ese tipo de cifras, pero traigo el tema de Chile porque efectivamente a pesar, digamos, de esa continuidad, también ha habido, digamos, ciertos bandazos, particularmente en este tema. Cierto es que ellos han logrado, digamos, a pesar de que de pronto incluso ya no los llamen clusters, han podido, digamos, darle continuidad a este trabajo, y Chile hoy en día viene trabajando una política de desarrollo productivo que se llama el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, que más allá, digamos, de los temas de hidrógeno verde y de litio, viene trabajando en lo que se conocen como los Transforma, que es precisamente su forma de trabajar, digamos, estas agendas sectoriales. Todo eso además me lleva, para cerrar esta primera anotación, Juan Carlos, a mencionar que aquí no hay, digamos, soluciones de una sola talla en términos de la forma en que institucionalmente se organicen los países. Lo vemos, digamos, a lo largo y ancho de la región, múltiples formas en que se organizan, y ya habrá que ver efectivamente cuál es la forma de organizar mejor este trabajo en Argentina. Con relación al comentario de Pilar, también, digamos, muy atinado con relación a esas demandas de corto plazo, particularmente con relación al tema de informalidad. En general uno ve una región que en muchos países tiene niveles de informalidad por encima del 50%, y yo ahí diría que por lo menos parte de la solución que desde CEPAL estamos haciendo al reto de informalidad pasa por políticas de desarrollo productivo, y ya lo voy a explicar muy rápidamente, pero claramente, digamos, la solución tiene que ir más allá. Y en ese sentido, un poco la invitación también a que abramos esa caja negra de la informalidad, porque a veces hablamos de informalidad como si fuera, digamos, un fenómeno, digamos, homogéneo, y lo cierto es que al interior de esa informalidad, de esas empresas informales, hay toda una flora y fauna que hay que tratar diferente. Yo creo que una de las máximas en materia de desarrollo es tratar diferente lo que es diferente. Y ahí paso, digamos, a mencionar, nosotros venimos planteando que por lo menos para un subconjunto de empresas que son informales, pero que tienen potencial, digamos, de incrementar su productividad, efectivamente trabajar en buscar mejorar su productividad, particularmente a través de esfuerzos de extensionismo tecnológico, que yo siempre digo es una forma demasiado sofisticada básicamente para hablar de programas de acompañamiento, ya sea individual o grupal, que mejoren, digamos, a las empresas, particularmente a las pymes,
adoptar tecnologías y conocimientos que están ahí disponibles y que me permitiría precisamente mejorar su productividad. Obviamente trabajando, digamos, en el resto de políticas de desarrollo productivo, generando esta transformación productiva, posiblemente también se va a propiciar esa migración de factores de producción y particularmente factor trabajo de esas unidades que son incluso unipersonales de muy baja productividad, que realmente no tienen otra solución a que precisamente sean absorbidas, digamos, por nuevos sectores y nuevas firmas de mayor productividad. En tercer lugar, un par de reacciones a la luz de los comentarios de Guillermo y de Andrés con relación a determinantes de la productividad. Básicamente, digamos, y trayendo de nuevo el diagnóstico que nosotros venimos planteando, esa falta, digamos, de dinámica en la productividad de nuestra región se debe principalmente y además matemáticamente, como siempre insisto, a la falta, digamos, de transformación productiva de nuestras economías. Es decir, no hemos sido capaces de sofisticar, de diversificar y de generar ese cambio estructural positivo de nuestras economías. Y cada uno de estos términos además tiene, digamos, su fondo. Sofisticar entendido como mejorar la productividad de las actividades económicas existentes, diversificar queriendo decir, digamos, saltar, además para utilizar un poco la metáfora del profesor Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard, hacia nuevas actividades económicas de mayor productividad y cambio estructural positivo, queriendo decir precisamente la migración de factores de producción, de actividades económicas o firmas de menor productividad hacia mayor productividad. Y esa ausencia de transformación productiva a su vez tiene múltiples causas, algunas incluso no necesariamente pasan por el tema de políticas de desarrollo productivo, posiblemente hay elementos relacionados incluso al mismo funcionamiento de nuestros mercados laborales y hay que seguir, digamos, trabajando en esas agendas horizontales que escapan incluso más allá de los temas de política de desarrollo productivo, esa agenda que incluso Bill Maloney, el economista jefe del Banco Mundial, incluso habla de la agenda aburrida, de alguna manera la que no tiene que ver con políticas de desarrollo productivo. Posiblemente pasa también por temas relacionados a política de competencia, que es otra, digamos, de esas políticas que de alguna manera escapan del ámbito de las políticas de desarrollo productivo. Pero, de nuevo, también somos unos firmes convencidos que parte de esa falta de transformación productiva se debe a la ausencia o debilidad de nuestras políticas de desarrollo productivo. Y es ahí donde insistimos en que hay que escalar y mejorarlas. Simplemente un último elemento con relación a este tema, y es que ya, digamos, metidos en esta conversación sobre transformación productiva, muchos de los cuellos de botella que limitan esa transformación productiva son específicos a los sectores e incluso al territorio donde se dan esos sectores. Entonces, es en ese sentido cuando a veces me preguntan, bueno, pero ¿cuál de los frentes, de las dimensiones que aparecían, digamos, en esa diapositiva de la casita es más importante? Y yo siempre me salgo por la tangente precisamente diciendo, no es posible ex ante decir que además para América Latina y el Caribe uno de esos pilares es más importante que otros. Eso va a depender efectivamente caso a caso, sector a sector, territorio a territorio, donde efectivamente se estén trabajando esas agendas y por lo tanto es importante, de nuevo volviendo al punto de Juan Carlos, sentar a los actores importantes en la mesa a identificar efectivamente cuáles son los cuellos de botellas específicos que habría que abordar, digamos, en cada contexto. Y un último comentario con relación al punto de Mariela sobre de pronto la falta, digamos, de una política nacional versus los esfuerzos a nivel local. Yo creo que ya el secretario ejecutivo se refería a ello, pero déjame resaltarlo. El mundo ideal efectivamente es uno donde efectivamente haya una política nacional de desarrollo productivo que se converse con las políticas y agendas a nivel subnacional. Ahora bien,
les tengo la mala noticia de que ese caso ideal muy pocas veces se ha dado, digamos, en la práctica en nuestros países. Y es en ese sentido donde siempre estamos insistiendo que los gobiernos subnacionales deberían incluso pensar en estas políticas casi que independiente de lo que haya a nivel nacional. Y vemos además eso repetido en muchos casos en la historia reciente en nuestra región. Ya lo mencionaba, pero en México han trabajado, y ya Nahuel podrá incluso profundizar en ello. Llevan 2 o casi 3 décadas trabajando mucho el tema de iniciativas clúster desde los estados sin que exista efectivamente esa política sombría a nivel nacional. Solo hasta ahora, digamos, México tiene una política nacional que es precisamente su Plan México, que lanzó precisamente a comienzos de este año y que precisamente tienen el reto de ver cómo se territorializa, porque efectivamente fue una política que no necesariamente fue concebida, digamos, desde los territorios, incluso utilizando las iniciativas clúster. El caso de Brasil, además con Verena, que posiblemente también va a poder ahondar en el tema, pero Brasil lanzó hace un par de años su nueva política de desarrollo productivo llamada Nova Industria Brasil, un ejercicio además impresionante de construcción colectiva de múltiples actores y demás, pero precisamente ex post al lanzamiento, de alguna manera ex post al lanzamiento de esa política, ha pensado efectivamente en cómo se territorializa estos esfuerzos. Entonces, simplemente un llamado: ese mundo ideal generalmente no se da. Y es en ese sentido, digamos, el llamado que estamos haciendo a que las entidades territoriales y particularmente los gobiernos subnacionales efectivamente trabajen estas agendas, ojalá teniendo, digamos, esa política nacional como sombrilla, pero incluso que las trabajen independiente a la existencia de esas políticas. Dejo ahí, Ángeles, muchas gracias. Gracias, Marco. Luis. Gracias, Ángeles y colegas, por las reflexiones, preguntas. Yo quisiera partir añadiendo 2 o 3 granitos más en esa discusión sobre el diseño institucional que discutió Juan Carlos. Yo creo que la región ha acumulado bastante. Hace más de 20 años se viene discutindo, por un lado, sobre el diseño de esas instituciones, porque efectivamente hay un costo de transacción, del diálogo, etc. Pero yo creo que hay cada vez más evidencia de que o custo de ir direto sem esse diálogo é maior, sobretudo para determinadas atividades que generam o que em economia também se vai dizendo como essa contestação social de determinadas atividades. Cada dia que se me bloqueia na carretera, cada dia que se me hace uma huelga por alguma inversão que alguém pensou na capital para o território, sem discutir com o território, sem discutir com os agricultores familiares, sem discutir com os pueblos indígenas, etc., tem um custo. Então, eu creio que acá há bastante evidência hoje de que é mais que um gasto, é uma inversão, não? Armar esse tipo de diálogo em los territórios, traindo ao território para discutir sobre o seu futuro, ao final. Creio que há junto com esse tema do desenho, estão alguns dilemas de implementação. E acá uma figura que alguns lugares começam a pôr em marcha, é essa figura do facilitador territorial. É alguém que pode fazer conexões entre os distintos atores que estão atuando no território. Isso passou em vários países dessa região com idas e venidas. Não? Em país, em Brasil, em algum momento, com os territórios de cidadania, se fazia exatamente isso. Não? Articulava as distintas ofertas que chegavam no território. Equador, em algum momento, e no caso mais específico da alimentação, com a estratégia ação-nutrição. É decir, a figura desse articulador territorial passa a ser algo importante e, obviamente, aí é que hacer formação, é que criar, fortalecer essa figura que permita, de certa maneira, também identificar os interesses dos atores no território. Não há puros angelitos nos territórios. Não? Há interesses, há indivíduos, há interesses, há instituições, em geral, em posições assimétricas de poder material e simbólico, que há que identificar e, de certa maneira, emparejar com método. Então, eu creio que acá parte de lo que se necessita, em alguma medida, é método também para ir aos territórios. E nisso, a CEPAL, a FAO,
vários outros, tenemos experiência nisso, que obviamente está à disposição de ustedes e também de CFI para seguir profundizando. Creio que Pilar traz esse tema, essa tensão entre lo urgente e lo estratégico. Creio que acá, lo que venimos aprendendo em algumas intervenções, é que sempre há que arrancar com algumas, bueno, su país tem muito disso, as obras de confiança, porque não é só discutir qual é o território de mis sonhos, não? E fazer a carta ao Niño Dios. É dizer, bueno, acá quizás há que entregar algumas obras de confiança que permita fazer com que a gente que está muito desacreditada da política, do Estado, das instituições, empiece a ver que há algo passando, por mientras nós vamos discutindo o estratégico, as inversões mais estruturantes do território. Creio que acá há uma pista de como trabalhar para não perder a energia social desses processos, que muitas vezes pode ser como agotador, não? Ou seja, pode gastar muito tempo no comitê discutindo. Então, quizás com coisas muito concretas, e por isso minha insistência, essa ideia de notas de inversão, de ir a coisas muito tangíveis à gente, me parece que é algo importante e traz a gente vinculado a esses grupos que, em geral, não participam da mesa. Aí estão as mulheres rurais, estão as comunidades indígenas, os afrodescendentes, os agricultores familiares. Ou seja, creio que há algumas experiências no território, bueno, acá em La Cepal, Natália conhece isso também, e vários acá temos já as evidências de quando uno traz à mesa esses atores, conhecem melhor também as soluções. As soluções acabam saindo melhor, porque há custo de informação que se ahorra traindo-los à mesa. Chile tinha na época exemplos muito interessantes, por exemplo, caminhos rurais. Quando eu trago e pongo à disposição algo de recurso para que hagam eles os caminhos rurais, as associações, as cooperativas, os custos diminuem. Então, acá há uma profusão de experiências, iniciativas dessa natureza. Honduras com as mancomunidades, não? Ou seja, se juntam os municípios com uma estrutura, o que CFI faz a nível nacional. Honduras faz muito, Nahuel conhece muito bem isso. Isso, outra vez, faz projetos à medida e podem aceder a determinados recursos do Estado que antes não chegavam. Então, creio que acá é parte dessa discussão. Volvo aos agricultores familiares em el diálogo sobre o tema que traz Rodolfo. Creio que sim, um dos fatores que bloqueiam nosso aumento de produtividade passa por educação e alimentação. É dizer, como esperar que país... Há países dessa região que tem mais de 50% da população analfabeta, outros 50% que não comem. Não? Ou seja, obviamente, a produtividade laboral não vai ser importante. Onde nós outros estamos fazendo algumas apostas, e isso cada vez mais importante, e creio que há uma possibilidade que vocês também, desde suas províncias, se vinculem a essa nova aliança global contra o hambre e a pobreza, lançada no marco do G20. A falta da Secretaria Técnica e é aberta a governos de los distintos níveis. Aí uma canasta de políticas que está à disposição, uma delas, para ir ao diálogo contigo, as políticas de alimentação escolar. Não? Eu creio que acá há uma aposta, é algo que nos permite, por um lado, entrar na currícula, dois, entrar na cocina das escolas, não só reformar as cocinas, sino capacitar os nutricionistas, usar alimentos que, em geral, estão à disposição, mas que não se utilizam, vinculação com a alimentação escolar com os agricultores familiares, em geral, são seus filhos que estão aí. Então, há muita experiência aqui na região de 18 países, conforme a rede de alimentação escolar sustentável, apoiada pela cooperação brasileira junto com a FAO, vinculando, então, compra da agricultura familiar para suprir a alimentação escolar, además de utilizar o próprio currículo para ir trabalhando temas de educação nutricional. Aquele gráfico que eles mostravam, não sei se se fijaram, há uma parte de gente que sim podem se alimentar de forma saudável, mas não lo fazem. Ou porque os alimentos não estão disponíveis em seu entorno, ou porque, enfim, não têm a cultura jamais de esse tipo de alimentação, porque estão bombardeados por outro tipo de... enfim, coisas que se chamam alimentos, mas que em verdade têm baixíssimo
valor nutricional. Então, eu creio que acá há uma pista também, ou seja, a alimentação escolar como um articulador de esse tipo de vinculação. Por último, creio que acá há uma... Eu estou cada vez mais convencido que há que entrar a picar nos instrumentos da política, não? Ou seja, nesses dilemas de implementação que nos vão mostrando caminhos, não? Esse caminho da vinculação com o mundo do governo nacional, quando temos iniciativas desde os territórios que vão demandando ações do mundo nacional, me parece que é mais efetivo que ao revés, de estar só discutindo em termos de desenho. É importante, mas cada vez mais ele enfrentar com instrumentos concretos parece dar melhores resultados, não? Porque a gente, de certa maneira, aí nos territórios também está demandando soluções que estejam à vista, que podem tocá-las, não? Mais allá dos discursos grandiloquentes que a vezes se vê. Enfim, que aí um pouco parte da discussão com vocês e, obviamente, a partir desse encontro, a disposição para seguir profundizando. Bueno, muchas gracias. Así damos fin a la primera sesión. Agradecemos mucho tanto a Marco como a José y a Luis por sus exposiciones. Ahora, antes de ir a almorzar, vamos a hacer una foto oficial. Los invito a todos a pararse delante de las banderas, así tomamos la foto y después subimos a almorzar. El almuerzo es 2 pisos más arriba, pueden subir por escalera o por ascensor.